Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adán Flores Morán, soy arqueólogo egresado de la ENA y maestro y candidato a doctor en Historia del Arte por la UNAM. En este video abordaremos el módulo de iniciación a la investigación. Para ello es necesario preguntarnos qué es investigar. Investigar es un proceso que nos permite conocer la realidad. En este sentido, tratar de comprender el mundo que nos rodea es algo que todas las sociedades han buscado y para ello se han preguntado por qué el mundo es como es y por qué las cosas que percibimos no pueden ser de otra forma. Las respuestas a estas dos preguntas pueden ser tantas como las sociedades que existen. Y eso se debe a que entre los grupos humanos hay distintas percepciones del mundo, formas de imaginar y de representar la realidad, modos de transmitir los conocimientos, es decir, existen muchos tipos de memoria colectiva y diversas maneras de explicar los fenómenos que observamos y experimentamos. Así, una vez que se han respondido las anteriores preguntas y se ha realizado una interpretación de la realidad, esta adquiere un carácter social cuando es tomada como un saber válido para un grupo de personas. De esta forma te podrás imaginar que entre los grupos humanos existen diversos tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar es aquel de uso popular, que no está comprobado por los métodos científicos. Un ejemplo de este saber es la creencia tan difundida de que cuando estornudamos deja de latir nuestro corazón por una pequeña fracción de segundo. Este es un conocimiento que no está validado por la ciencia, ya que si nuestro corazón dejara de latir, aunque fuera por una pequeña fracción de segundo, esto nos causaría la muerte. En cambio, el conocimiento empírico está basado en la experiencia propia. El mejor ejemplo de un conocimiento empírico es el que realizamos cuando volteamos al cielo y vemos una gran nube negra que por experiencia propia sabemos que muy probablemente lloverá. Otros ejemplos de saber empírico tienen que ver con el uso que los pueblos hacen de las plantas medicinales. Estos conocimientos son fruto de la experimentación que han hecho las personas durante siglos y que les ha ayudado a entender que una planta tiene la capacidad de curar una enfermedad determinada. El saber filosófico, en cambio, se aboca a investigar los aspectos fundamentales de la realidad y del ser. Una de las preguntas que han sido frecuentes en la filosofía es ¿qué es la vida? La respuesta a esta duda ha sido múltiple. Por ejemplo, para Platón, la vida era un entrenamiento para la muerte y era viviendo como nosotros podíamos enriquecer nuestro espíritu y de esta forma alejarnos del mundo terrenal y acercarnos al mundo de las ideas. Por otro lado, Aristóteles afirmaba que todas nuestras acciones responden a un objetivo o finalidad. Podría ser ganar dinero, vivir bien o en tu caso quizá entrar a la ENA. Pero lo que realmente estaba detrás de todos estos objetivos era nuestro deseo de ser felices, lo cual cada ser lo lograba haciendo lo propio de su esencia. Para lo propio de su esencia del hombre era el saber. Por último, para Nietzsche, la felicidad radicaba en la voluntad de poder. Esta voluntad que era distinta en cada persona y uno debía de afirmarla, es decir, afrontarla con todas sus limitaciones y sufrimientos. Al ser individual la voluntad del poder, también los valores morales y el concepto de verdad eran distintos en cada persona. Y por ello, estos valores que tenemos como sociedad son los que un grupo de individuos nos imponen y que logran que nosotros creamos en ellos. Así, si alguna vez te has preguntado qué es la vida o cuál es la esencia del hombre, has generado un conocimiento filosófico. Por otro lado, el conocimiento teológico investiga la relación que existe entre la divinidad, la realidad y el ser humano. Este tipo de conocimiento se usó en la antigüedad para explicar los fenómenos naturales. Por ejemplo, se pensaba que la peste se originaba porque Dios, Cristo o en ocasiones la muerte disparaba sus flechas sobre las personas. Esto se hacía evidente por los orificios que quedaban en la piel, semejante a flechazos, pero para poder protegerse de esta enfermedad, las personas se encomendaban a San Sebastián, santo que había sido martirizado a flechazos, y por una suerte de magia simpática, donde lo similar afecta a lo similar, se pensaba que si uno le rezaba a este santo, él lo protegería a uno de la peste. Por otra parte, el conocimiento científico está integrado por conceptos, leyes y teorías generadas por una comunidad científica y que se valida por ella misma. Con estas diversas formas de conocimiento, si te lo pones a pensar, parecería ser que la curiosidad es un rasgo distintivo del hombre y que busca saciarla respondiendo de distintas maneras a sus inquietudes. En ese sentido, investigar y generar una explicación del mundo es algo que llevamos a cabo todos los humanos, inclusive tú lo realizas de forma cotidiana. Solo imagina lo que harías si una noche se va la luz en tu casa y todo queda oscuro y de pronto escuchas un ruido extraño. Dicho sonido lo podías explicar de diversas formas. Con un conocimiento vulgar, podrías pensar que el ruido lo hizo un fantasma que ronda tu casa. Con un conocimiento empírico, podrías afirmar que lo realizó el gato, debido a que en otras ocasiones, cuando se ha ido la luz, se ha producido un ruido semejante. Por un conocimiento filosófico, quizás podrías pensar que el sonido es producto de la noche, el cual nunca escuchamos ya que nuestros sentidos están dominados por la vista y por ello en ocasiones cuando prescindimos de ella, nuestros demás sentidos se agudizan y somos capaces incluso de percibir el sonido de la oscuridad.
También podrías pensar de una forma teológica e interpretar el ruido como que es Dios quien te está poniendo a prueba a ti. Se está fijando únicamente en ti y te está ayudando a vencer tus miedos. Si como una explicación coherente desechamos las anteriores respuestas, quedaría generar un conocimiento de una forma científica. Para ello partiríamos de una pregunta. ¿Por qué se produjo un ruido en la noche? Posteriormente realizaríamos una hipótesis. El ruido se produjo porque la pila de trastes sucios, producto de días en los cuales no lavaste ni un solo plato, tenía como base una pequeña taza que se dio ante el peso de la vajilla. Después generarías tus objetivos. 1. Determinar si efectivamente había trastos sucios. 2. Ver el orden en el cual estaban acomodados. 3. Determinar si efectivamente el ruido vino de la cocina, entre otras opciones. Posteriormente obtendrías tus datos, irías miedoso al lugar, siempre existiendo una pequeña posibilidad de que el conocimiento científico falle y en realidad te encuentres con un fantasma. Analizarías los espacios, buscarías indicios del ruido y una vez identificados harías experimentos, moverías los platos, los reacomodarías y te darías cuenta de que efectivamente todo estaba balanceado por una pequeña taza y confirmarías que el sonido que escuchaste provenía del desplome de una gran torre de platos. Con todas estas acciones podrías comprobar o refutar tu hipótesis original y así generarías un nuevo conocimiento. El siguiente paso sería dar a conocer tu hallazgo. Lo dejarías plasmado en tu diario, presumiendo heroicamente cómo enfrentaste el problema, o le mandarías un WhatsApp a un amigo narrándole el evento y seguro comenzarías con la frase, güey, ¿qué crees que pasó? Casi muero. El mismo procedimiento, incluso con el mensaje de WhatsApp, con más o menos detalles y ocupando distintas evidencias, lo realiza también un científico. Y a partir de este tipo de procedimientos es como se genera un conocimiento. Como te darás cuenta, la labor de investigación es fascinante, ya que uno es quien está creando el conocimiento, es uno quien crea una idea que será aprobada por las personas y con ellas construirán sus mundos y encaminarán sus acciones. He ahí la importancia de la investigación y de igual forma la responsabilidad social que tenemos. Simplemente piensa que la primera vez que alguien encontró una ciudad enterrada con el paso del tiempo, cambió completamente la concepción que se tenía de la historia. También cuando se leyó una inscripción maya, descubrió un nuevo códice, encontró un documento crucial para la historia de México entre millones de hojas resguardadas en un archivo, hizo contacto con una sociedad desconocida o registró una lengua que tiempo después dejó de existir. En todos estos ejemplos, gracias a la investigación antropológica, se generó un nuevo conocimiento que fue de tal importancia que modificó las creencias que hasta este momento tenían las personas. Ahora, este conocimiento científico es el producto de distintos tipos de investigaciones. Algunas tienen la necesidad de trabajar en el exterior, teniendo un contacto directo con su objeto de estudio. En otras es necesario pasar largo tiempo consultando muchos textos en un archivo o en una biblioteca, y en otras ocasiones se necesita realizar experimentos con el fin de entender mejor el fenómeno que se está estudiando. Asimismo, la investigación presentará muchas veces un carácter exploratorio, es decir, nos ayudará a clarificar el tema y hacer nuevas preguntas de investigación. En otros casos se realizarán estudios descriptivos, que se caracterizarán por dar cuenta de un fenómeno pormenorizadamente, como puede ser una lengua, una sociedad o un objeto, sin explicar por qué las cosas que observamos son de esta manera. Y también habrá veces en que los datos y las reflexiones que hagamos tendrán como último propósito explicar el fenómeno que investigamos, realizándose en este caso un estudio confirmatorio. De igual forma, muchas veces tendrás que elegir los instrumentos que utilizarás para responder tu duda. A veces ocuparás métodos cualitativos, los cuales ponen su interés en las cualidades o características del problema, y en otros casos tu interés se centrará en aquellos aspectos cuantificables, es decir, que se pueden medir, que se pueden numerar, y que con ellos se puede explicar algún aspecto de la realidad. Cualquiera que sea el tipo de investigación que se realice, su desarrollo sigue un proceso semejante al que te imaginaste cuando fuiste a verificar que tu casa no estaba llena de fantasmas. Lo primero que tenemos que hacer es elegir y delimitar un tema, el cual debe ser algo que te apasione, que tenga una inquietud genuina por ese tema. En muchas ocasiones parecería ser que todo está ya dicho y que es complicado decir o encontrar algo nuevo, pero si revisamos los temas que se han abordado en la investigación a lo largo de la historia, uno se puede percatar que muchas veces se han tratado los mismos temas siendo enfocados y examinados de maneras diferentes. Esto me recuerda una frase de Cortázar, que me gusta mucho, y que se aplica a esta situación. Cortázar escribió, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa gran ocupación que es jugar, cuando se buscan otras puertas, otros accesos, simplemente para embellecer lo cotidiano al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Así, haciendo nuestras las palabras de Cortázar, en una investigación podemos abordar el mismo tema que otras personas han tratado, pero buscando otras puertas, otros accesos que lo embellezcan, lo iluminen bruscamente de otra manera.
lo saquen de sus casillas y lo definan de nuevo y mejor. Con ello, una vez que hemos decidido lo que estudiaremos, el siguiente paso es plantear el problema que vamos a resolver. Este debe denunciarse en forma de una pregunta, por ejemplo, ¿cuál era la idea del sacrificio humano que tenían los mexicas? Su enunciación debe ser breve, clara, precisa y sin ninguna ambigüedad. El siguiente paso es dar una respuesta tentativa a nuestra pregunta, la cual se convertirá en nuestra hipótesis y será la que intentaremos confirmar. Toda hipótesis necesita también objetivos, los cuales responden a la pregunta ¿qué debo de hacer yo para desarrollar la investigación? Los objetivos buscan enunciar acciones concretas que se realizarán en la investigación y ayudarán a resolver el problema planteado. En el caso de nuestro primer ejemplo, otra hipótesis que pudimos haber tenido fue que en lugar del desplome de la torre de platos sucios, pudo ser que el gato se subió al librero y tiró todos los adornos. En este caso, los objetivos hubieran sido 1. Verificar si los adornos están tirados, 2. Ver si el gato está despierto o si tenemos un gato, entre otras posibilidades. Como puedes apreciar, los objetivos son puntos que te ayudarán a corroborar o desechar tu hipótesis. Igualmente, estas distintas acciones deberán estar sustentadas por una teoría. La teoría es algo fundamental y la podemos entender como un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, las cuales son deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. En este sentido, una teoría nos ayudará a explicar el mundo y entender por qué es como es. Por ejemplo, piensa en las distintas formas que existen para explicar el surgimiento y desarrollo de las culturas. Algunas, con un postulado evolucionista, afirman que todas las culturas evolucionan de una forma simple a una forma compleja y que todas las sociedades pasan por 3 grandes etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En cambio, las teorías difusionistas sostienen que las sociedades más avanzadas que existen en un momento determinado transmiten sus características culturales a las sociedades que están cercas. Y, para dar otro ejemplo, una teoría particularista defiende la idea de que cada cultura es única y sus características son el resultado de sus particulares condiciones históricas, sociales y geográficas. Así, como verás, una teoría es muy importante, ya que nos ayuda a sustentar nuestra investigación, los métodos y técnicas que ocuparemos e incluso las respuestas que hacemos. De ahí la importancia de la teoría, ya que ella determina la interpretación que hacemos del mundo. Después, el siguiente paso es recolectar nuestros datos, los cuales son conseguidos según la disciplina antropológica. En ocasiones estarás en un archivo identificando el uso de palabras y gramáticas de lenguas antiguas, otras veces irás a campo con la finalidad de hablar con las personas y así observar cómo utilizan su lenguaje. También puede ser que un documento te explique todo un complejo proceso o clarifique los hechos que pasaron hace muchísimos años y en ocasiones un códice te acercará a la historia del pasado. En ocasiones también los huesos y los datos extraídos del cuerpo humano te ayudarán a entender la parte biológica del hombre, en tanto que describiendo, observando a las distintas agrupaciones sociales, podrás acceder a sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores. E incluso con los objetos materiales podrás identificar los procesos de cambio y transformación que ha tenido una sociedad. Finalmente, una de las partes fundamentales de la investigación es la difusión y divulgación del conocimiento, es decir, dar a conocer los resultados de la investigación a un público general y a un público especializado. Estos productos tienen múltiples características según su finalidad, pero algo que todos comparten y que es fundamental es el uso del aparato crítico, es decir, citar la fuente de donde se sacaron las ideas que mencionamos. Eso es importante ya de que de otra manera estaríamos dando por propias ideas que realmente copiamos y con ello estaríamos cometiendo plagio, acción que es muy castigada en el ámbito académico. Por ello, como recomendación, es fundamental que desde tus primeros trabajos lleves a cabo saludables prácticas académicas. Al final, como podrás ver, la investigación es un trabajo creativo, donde se busca generar la mejor forma de explicar y resolver un problema. Esta idea puede llegar a tener tal relevancia que puede cambiar la forma en la cual pensamos como un grupo o como sociedad. Simplemente imagina cómo la investigación de Darwin o de Einstein cambiaron la manera en la cual concebíamos nuestra realidad. Ellos, al igual que tú, comenzaron con una pregunta que les inquietaba e intentaron resolver. Ahora imagínate que tu siguiente investigación cambie la visión que tenemos de la historia, del hombre, de nuestro país o de la sociedad. Hay algo fascinante en la investigación, crear mundos con los cuales comprenderemos nuestra realidad. Ahora, una vez que terminamos el video introductorio, el siguiente paso es revisar el módulo de iniciación a la investigación, donde aprenderás más a fondo algunos conceptos que vimos en este video. Mucha suerte en este proceso y espero que nos veamos pronto en la ENA, cuna de la antropología en México.